Guerra en simulador. Maduro convierte los videojuegos en su nuevo campo de batalla. Tormenta en el Caribe. Trump lanza una advertencia que sacude al mundo mientras la región arde en tensión. Sismo en la BBC. Presidente de Estados Unidos exige 1.000 millones por video manipulado que provoca renuncias en cadena. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 11 de noviembre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la Guerra del Golfo, Venezuela activa la fase superior del Plan Independencia 200 y se prepara para una guerra híbrida que parece sacada de una consola. Soldados con rifles viejos, drones caseros y tácticas de sabotaje dignas de Call of Duty. Una versión bolivariana que Génesis Pérez nos explica. Venezuela vuelve a desplegar su músculo militar, o al menos el que le queda. Desde la madrugada, tanques, misiles, helicópteros y milicianos se despliegan por todo el país bajo la bandera del Plan Independencia 200, el ensayo de defensa nacional que el régimen de Nicolás Maduro presenta como la fase superior del poder militar bolivariano. Nos planteamos diversos escenarios, nos planteamos diversas hipótesis, todo eso lo estudiamos con el Estado Mayor Superior, en pleno, casi que a diario, la amenaza militar que está emplazada en el Caribe y que no solamente amenaza a Venezuela, sino a todo el Caribe y a la región latinoamericana. Por su parte, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, resaltó la preparación patriota y operativa de su región, mientras que el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, destacó el despliegue de más de 13.000 hombres y mujeres en 18 puntos estratégicos. Aquí estamos los que somos, los venezolanos que vamos a defendernos de cualquier agresión, en las condiciones que sea, con las armas. Además también, por supuesto, las vías de aproximación, las diversas troncales, e igualmente desplegar la defensa aeroespacial. Pero tras el ruido de los motores y las arengas patrióticas, el verdadero campo de batalla no está en los cuarteles, sino en una pantalla de videojuego. Un video oficial difundido desde la Academia Militar muestra a los nuevos guerreros de la patria entrenando con un videojuego de 4 euros llamado FPV Kamikaze Drone. Los cadetes pilotean drones virtuales con un joystick de salón recreativo, mientras sus superiores los observan como si estuvieran en un simulador de guerra de la OTAN. El único detalle es que el entorno no es un campo de batalla real, sino un mapa pixeleado de baja resolución. El ejército bolivariano, en su versión 2.0, combate con gráficos de los 90 y presupuesto del 2001. La escena tiene algo de tragicomedia y mucho de propaganda. En un país con escasez de repuestos, combustible y armamento funcional, la simulación se convierte en metáfora perfecta. La defensa nacional ahora depende de un videojuego barato y de la fe revolucionaria. Ni radares operativos, ni aviones Sukhoi listos para despegar, ni drones iraníes con autonomía real. Pero la ironía se disuelve cuando se observa el trasfondo. Según informes filtrados por Reuters, el régimen sabe que no puede enfrentar a Estados Unidos con medios convencionales y por eso prepara una resistencia prolongada, tácticas guerrilleras, sabotajes, redes civiles armadas y caos controlado en las ciudades. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La política venezolana es un duelo de narrativas, dos verdades en pugna por el alma del país. En este campo de batalla retórica, el chavismo busca legitimarse desde la institucionalidad, mientras la oposición construye su fuerza desde la épica de la resistencia y la clandestinidad. La disputa por el poder es, ante todo, una disputa por el relato. ¿El chavismo aún controla el relato nacional o la oposición ha logrado romper su hegemonía? Te leemos. La oposición le ha ganado al gobierno. Maduro ejerce una autoridad que perdió en las elecciones venezolanas en julio. Ha logrado romper su hegemonía. El chavismo ya no tiene credibilidad, la gente no les cree absolutamente nada.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a poner al mundo en alerta. Mientras el portaaviones más grande del planeta entra al Mar Caribe, el mandatario asegura que no busca una guerra, pero advierte que si ocurre será rápida y violenta. María José Prado con el informe. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a encender las alarmas internacionales tras declarar que no busca una guerra, pero si la hay, será rápida y violenta. Las palabras llegan en medio de un amplio despliegue militar en el Caribe, donde ya opera el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo. I want to get along with countries if possible. You know, people are shocked. Remember, Hillary Clinton said, we'll be in a war. I stopped 8 wars in the last 9 months. I don't want to be in wars. If I am in a war, we're going to win the thing fast and it'll be violent. El Comando Sur confirmó que la nave se integró a un operativo contra el narcotráfico procedente de Latinoamérica, aunque Venezuela interpreta el movimiento como una maniobra política para forzar la salida de Nicolás Maduro. Desde septiembre, la Casa Blanca ha reconocido más de 20 ataques en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 76 presuntos narcotraficantes muertos. Sin embargo, Washington aún no ha presentado pruebas de que esas embarcaciones representaran una amenaza directa. Mientras tanto, la presencia del USS Gerald Ford mantiene en vilo a toda la región, entre operaciones antidrogas, contracciones diplomáticas y el creciente temor de que un conflicto en el Caribe deje de ser solo una posibilidad. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, negó este lunes que el gobierno de Nicolás Maduro haya pedido apoyo militar a Moscú ante la reciente escalada de tensiones con Estados Unidos. Mientras tanto, el canciller venezolano Iván Gil agradeció a la Duma estatal por su respaldo y por condenar el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Juliana Palmar con los detalles. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, negó que el gobierno de Nicolás Maduro haya solicitado apoyo militar a Moscú ante el aumento de las tensiones con Estados Unidos. No hemos recibido ninguna solicitud, afirmó el canciller durante una comparecencia en Moscú. Lavrov recordó que en mayo pasado ambos gobiernos firmaron un tratado de la asociación estratégica que aún se encuentra en proceso de ratificación y aseguró que Rusia está lista para cumplir plenamente con los compromisos establecidos con sus amigos venezolanos. Expresamos nuestro agradecimiento a la Duma Estatal de Rusia por su llamado a la comunidad internacional, a los parlamentos y al sistema de la ONU para condenar el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, así como las amenazas dirigidas contra Venezuela y los ataques a embarcaciones. La Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia se dirige a los parlamentos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a las organizaciones parlamentarias internacionales y a la comunidad internacional, y hace un llamamiento para condenar enérgicamente el aumento de la presencia militar de los Estados Unidos de América en la parte sur del Mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, bajo el pretexto de la lucha contra los carteles de la droga. Desde Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, leyó el comunicado en el que la Duma Estatal de Rusia insta a la comunidad internacional a rechazar el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Igualmente, el canciller Iván Gil destacó en sus redes sociales la firme solidaridad de Moscú con Venezuela en defensa de su soberanía. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En Venezuela serán juramentados 260.000 comités bolivarianos de base integral del partido de gobierno, con más de 3 millones de personas movilizadas. El chavismo los presenta como células de poder popular, pero el propio Maduro los comparó con la estrategia de resistencia armada de Ho Chi Minh. Veamos el reporte de Catherine García. El chavismo anuncia la pronta juramentación de más de 260.000 comités bolivarianos de base integral CBBI, respaldados por el Partido Socialista Unido de Venezuela como parte de una estrategia de movilización popular que involucra a más de 3 millones de ciudadanos. Presentados como espacios de autoformación ideológica y defensa territorial, estos comités buscan consolidar el poder popular desde la base. Sin embargo, el despliegue ocurre en un contexto marcado por la fragmentación comunitaria, necesidades básicas no resueltas y señales de desafección política. Convoco a todos los comités bolivarianos de base integral de todas las calles de este país
que ya estando conformado en toda la estructura del territorio nacional, el sábado 15 de noviembre, a las 2 de la tarde, hagamos la juramentación de los 260.000 comités bolivarianos de base integral, juramentación, compromiso, lealtad y activación para seguir defendiendo el territorio, para seguir defendiendo la paz. La siguiente fase contempla la conformación de comandos de comunidad, una estructura que agrupará miles de unidades organizativas en todo el país que actuarían como mecanismos de planificación y acción comunitaria. Pero, debido a la posición del régimen venezolano, estos equipos podrían funcionar como otro dispositivo de control territorial, con presencia en cada calle y núcleo familiar. Nicolás Maduro citó el modelo de resistencia popular prolongada de Ho Chi Minh, sugiriendo que los anotados deben estar preparados para escenarios de confrontación, incluso sin guerra declarada. Esto es una fuerza increíble y además es una fuerza invencible en el terreno que nos toque luchar. Si es con votos, será la fuerza más poderosa que jamás hayamos tenido y las hemos tenido fuertes. Y si tocara por otro camino, con Ho Chi Minh se demostrarían todas las tesis de la resistencia popular prolongada, de la guerra de todo el pueblo, y la victoria nos pertenecería. El PSUV ha destacado su capacidad para construir una estructura de masas en cada calle del país, proyectando esta red como un ejemplo continental de democracia participativa. No obstante, en el terreno, los comités se enfrentan desafíos de legitimidad y operatividad. La narrativa de democracia plena contrasta con las prácticas de burocratización, cooptación y desgaste ideológico que podrían limitar su impacto real. En lugar de fortalecer la autonomía comunal, los CBBI corren el riesgo de replicar esquemas centralizados, lo que abre el debate sobre si esta iniciativa representa una renovación organizativa o un intento por sostener una hegemonía en transformación. Mientras en España los venezolanos se cuentan por decenas de miles en listas de asilo y expedientes burocráticos, en Argentina intentan rehacer su vida saltando obstáculos para alquilar vivienda. Es la misma diáspora separada por océanos, pero unida por la misma esperanza, encontrar un lugar donde comenzar de nuevo. Quique Frías nos ofrece los detalles. En España, las cifras oficiales son el reflejo de un río humanitario que no se detiene. Más de 71.000 solicitudes de asilo por parte de ciudadanos venezolanos, solo entre enero y octubre de 2025, pero en un sistema donde más del 45% termina en denegación. Del otro lado del Atlántico, la realidad no se mide en papeles, sino en techos. En Buenos Aires, Argentina, organizaciones civiles lanzaron un estudio para saber cómo viven y alquilan los migrantes venezolanos. Buscan entender las mudanzas, los contratos imposibles y las redes de apoyo que les permiten resistir. 2 países, 2 escenarios, una misma lucha para encontrar estabilidad lejos de casa. Bueno, estamos en un promedio de 7.000 mensual, sí, casi 100.000, no creo que llegue a los 100.000. Bueno, esto no refleja las personas que están llegando a España, porque hay muchas personas que están llegando y no están haciendo asilo. Hay muchas personas que están llegando y simplemente van a permanecer irregulares o se pueden permitir acceder a cualquier permiso de estancia o de residencia que contemple la normativa de extranjería. Entonces estas cifras no nos hablan de la realidad. Recordemos que años anteriores ahí se reflejaba más del 90% de los ciudadanos venezolanos que llegaban a este país. El año que viene, España tiene que transponer un reglamento que hizo la Unión Europea con el tema de los asilos. Y habla de las renovaciones de la residencia por razones humanitarias y dice que tiene que ser por motivos muy excepcionales. Entre la esperanza de un documento y el esfuerzo por pagar un alquiler, la diáspora demuestra que no solo huye del país que dejó, sino que también construye en el que lo recibe. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: un video y una amenaza de Trump desatan la crisis en la BBC.
Donald Trump desató una tormenta política y mediática al amenazar con demandar a la BBC por $1.000 millones tras un documental que manipuló un discurso suyo del 6 de enero de 2021, haciéndolo parecer un llamado a la violencia. El escándalo provocó la dimisión del director general Tim Davie y de la jefa de BBC News, Deborah Turner, quienes reconocieron un error de juicio y una violación de las normas editoriales, mientras Trump calificó a la cadena de corrupta y acusó a la prensa extranjera de intentar influir en las elecciones estadounidenses. El primer ministro británico defendió el rol de la BBC, pero pidió mantener su rigor en tiempos de desinformación. Colombia activa alerta por enfrentamientos entre el ELN y disidencias de la FARC en el Catatumbo. Colombia encendió las alarmas por la escalada de violencia en el Catatumbo, donde el ELN y disidencias de la FARC se enfrentan por el control de los cultivos ilícitos y las rutas fronterizas con Venezuela. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para 24 caseríos de Tibú, advirtiendo un alto riesgo de violaciones a los derechos humanos y posibles desplazamientos masivos. Los combates, que ya han dejado cerca de 100 muertos y más de 60.000 desplazados, incluyen homicidios, secuestros, minas antipersonales y ataques con drones. El organismo pidió acciones urgentes para evitar que la violencia se extienda a otros municipios de la región. Reino Unido y Alemania acusan a Rusia de amenazar sus satélites. Esto es lo que significa Alemania y el Reino Unido. Alertaron sobre el creciente riesgo que representan los satélites rusos y chinos, acusándolos de espiar, interferir y bloquear las comunicaciones de satélites occidentales. Berlín denunció que Rusia ha seguido de cerca satélites militares alemanes e Intelsat, mientras Londres asegura que sus propios satélites son acechados e interferidos semanalmente. Estas maniobras, según expertos, podrían afectar sistemas vitales como telecomunicaciones, navegación y defensa. La OTAN también advirtió sobre el desarrollo de armas espaciales por parte de Moscú, aunque Putin lo niega. Para los analistas, estas acciones reflejan una expansión de la guerra tecnológica al espacio, con China como actor cada vez más activo y peligroso. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.